Bienvenidos al curso Teatro de Títeres y Marionetas, desarrollado por el docente formador Guillermo Torres Ruiz. En los entrevistadores tenemos a Mercy Alcántara Caroajulca, Ronald Racing Burga Pompa, Ruth Cortegana Gallardo, Frank Huacha Torres, Sonia Raico Guatay y a Lady Romero Mendoza. Ahora, sin más que decir, demos inicio a la entrevista. Estimado profesor José Martínez, reciba el cordial saludo de los estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria de la institución educativa Hermano Victorino Elorzo Echea, Cajamarca. Es un honor para nosotros contar con su valioso tiempo, con la finalidad de conocer un poco más de su trayectoria artística en el manejo de teatro de títeres. Para ello, le vamos a realizar una breve entrevista. Ahora damos inicio con la ronda de preguntas. Doy el pase a mi compañera Mercy. Profesor José Martínez, tenga usted muy buenos días. Por parte de mi persona, es un honor tenerlo aquí. Y empezando con la primera pregunta, que sería, ¿cómo le nació el gusto o ese interés por los títeres y marionetas? Bueno, en primer lugar, yo soy profesor de teatro y dentro de nuestra formación de la especialidad de teatro tenemos un área que justamente nos orienta a lo que es la confección, a lo que es el manejo como estrategia didáctica de los títeres en la escuela. Entonces, a partir de ahí, sí o sí teníamos que aprender a confeccionar los títeres, a saber su valor pedagógico, didáctico que tenemos frente a los títeres. Y ustedes deben saber también que los títeres tienen una gran variedad en cuanto a la confección, en cuanto a los materiales que se utilizan. Es así como nosotros hemos trabajado lo que son los títeres. Y profesor, ¿y con qué finalidad hace ese uso de los títeres y marionetas? Bien, nosotros sabemos que en estos últimos tiempos el arte se ha desarrollado en múltiples lenguajes artísticos. Y cuando hablamos de los lenguajes artísticos, hablamos de las artes escénicas. Y los títeres son una herramienta muy importante en la formación de los niños, especialmente, ¿no? Tanto como recurso metodológico, didáctico, pedagógico, ¿no? Entonces, el títere es una herramienta muy importante en esa formación. En ese sentido, por ejemplo, nosotros desarrollamos la imaginación, desarrollamos la creatividad, también instamos mucho en lo que es el desarrollo de habilidades como son los movimientos motores finos, la voz, el lenguaje, la interpretación de valores, de moralejas, dependiendo cómo está estructurado el guión para títeres, para la presentación de títeres. Muchas gracias, profesor. Gracias, Mercy. Siguiendo con la ronda de preguntas. Ronald, no te escucho muy bien, me parece que tu volumen está bajo, por eso preguntaban antes si estaba bien el volumen. No te escucho muy bien, por favor. Ya, profesor, siguiendo con la ronda de preguntas, damos el pase a mi compañera Sonia. A ver, me parece que también talento su internet. ¿Se me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Yo te escucho bien. Ya, perfecto. En todo caso, continúa mi compañero Frank con la ronda de preguntas, ya que su internet de mi compañero está inestable. ¿Sí? Bien. Sí, profesor, un gusto tenerlo, es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, agradecerle. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cree que hoy en día se está perdiendo el uso de los títeres? Tengo que decirlo, lamentablemente sí.
y por dos razones. La razón mayor, podríamos hablar, son lamentablemente los medios de comunicación, son los recursos tecnológicos los que nos está quitando ese espacio. Y la otra razón es que lamentablemente, insisto en esa palabra, en ese término, habemos profesores que ya hemos dejado de lado ese recurso, ya no desarrollamos esa actividad en la confección, en la elaboración de los títeres primero, porque ustedes como profesores o futuros profesores de los niveles inicial y primaria, por ejemplo, debemos ahí trabajar muchísimo, muchísimo en el desarrollo de habilidades motrices, habilidades afectivas, habilidades sociales, ¿no? Habilidades cognitivas. Entonces, lamentablemente, por esos dos aspectos, sí se está perdiendo esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los títeres. Gracias, profesor. La siguiente pregunta sería, ¿qué contenidos podemos trabajar con los títeres, con el uso de las marionetas también? En este mundo de la sensibilidad del ser humano, ¿no? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, pasando etapas muy difíciles, tanto en la salud, tanto en la sociedad, en el trabajo en equipo, tanto también como el aprendizaje de algunas áreas. Entonces, yo creo que se utilizan en todas las áreas, deben utilizarse en todas las áreas. Y es más, no solamente con los niños, sino también con los jóvenes, los adolescentes, los profesionales como ustedes, ¿no? Se deben trabajar los títeres porque es un recurso importantísimo, sobre todo que nos lleva a desarrollar la libertad de poder nosotros expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. También es importante a través de los títeres, ¿no? Desarrollar la dramatización, la interpretación de los mensajes que tenemos. Por ejemplo, la violencia, por ejemplo, la agresión que existe en estos últimos tiempos. También podemos enseñar contenidos de salud, ¿no? Del cuidado de la salud, como por ejemplo también puede aprender a consumir nuestros alimentos, a tener que desarrollar algunos hábitos, más generalmente por el desarrollo personal. También se puede llevar al aspecto cognitivo. Y el aspecto cognitivo, por ejemplo, cuando yo presento una obra, le pido al estudiante, a los estudiantes les pido que interpreten qué mensaje nos transmite. Y esta interpretación nos va a llevar justamente a esos cambios que nosotros queremos generar en la formación de cada uno de los niños. También tenemos otro tema que podemos conocer en los niños, por ejemplo, el carácter, la disciplina, la individualidad. En el carácter, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta cuando el niño llega por primera vez a la escuela, ¿no? Se desespera, llora por tras de la mamá, qué sé yo, ¿no? Entonces, a través de los títeres nosotros podemos transmitir esa sinceridad, esa honestidad de que la escuela no da miedo, que no es un lugar donde le puede causar daño, sino más bien que él debe sentirse ya más en sociedad, conocer a otras personas de su misma edad, pero de otras condiciones sociales, económicas, etcétera, ¿no? Hay varios temas que se pueden trabajar con los títeres. Bien, profesor, muy interesante lo que nos está diciendo. Vamos a seguir y esta vez le damos pase a nuestra compañera Sonia. Profesor, buenos días, es un gusto tenerlo con nosotros. Le saluda la estudiante Sonia Raiko Watay. Continuando con las preguntas, le voy a formular la siguiente. ¿Qué obras ha presentado con títeres o marionetas? Generalmente las obras que se presentan con títeres, ustedes saben también, lo conocen, el mundo de la fantasía que tienen los niños. Y ellos lo conocen a través de cuentos, a través de la representación de fábulas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos podido representar justamente, como les decía, yo trabajo en la Escuela de Arte, estamos llevando un contenido sobre la elaboración y confección de títeres. Yo les pido a los estudiantes que ellos escojan los textos, los libretos o guiones de acuerdo al contexto, cómo se desarrolla.
Por ejemplo, ¿no? Yo no podría ir a un lugar alejado de la sociedad, alejado de los recursos, como es la televisión, la radio, qué sé yo, a mostrarles una obra de fantasía, por ejemplo, La Cenicienta, ¿no? Sabiendo que en ese lugar alejado de la ciudad, en un área rural, ¿no? Todos son los que trabajan, no hay una persona específica que se encarga de servir a los demás. En cambio, en La Cenicienta nos damos cuenta que es una hermosa mujer que sirve de empleada, de sirvienta de las hermanas y la madrastra, ¿no? De las hermanastras. Entonces, esos temas, por ejemplo, se contextualizan de acuerdo al lugar donde se van a desarrollar estos casos, ¿no? El conocimiento. No hay temas específicos, exactamente, pero generalmente son el mundo de los cuentos y de las fábulas. Entonces nosotros deberíamos empezar por ahí. Si a mí me toca irme a trabajar en un lugar, yo he pasado por esa experiencia. Les cuento, yo me fui por acá, por esta zona de Chetilla, por las alturas de Chetilla, a enseñar una escuelita. Yo tocaba guitarra y les enseñé a cantar a los estudiantes los pollitos. Y ellos lo aprendieron, pero duró mucho tiempo para que lo memorizaran, tanto la letra como la melodía de la canción. Después del primer semestre regresé a Chetilla y quise intentar que los niños vuelvan a cantar esa canción. Sorpresa mía, se habían olvidado la entonación. La letra lo sabían, pero la entonación se habían olvidado. Entonces, conversé con otros profesores y me dijeron, ¿no? Cuando uno empieza hay que partir de las experiencias. Y me dijeron, ¿sabes qué? Lo primero que has tenido tú que hacer es conocer su música. No la música que le traes de allá, de tu lugar, de tu sitio, sino conocer su música. Y ellos cantaron muy bien su guaynuto, sus cachos, lo cantaban muy bien. ¿Por qué? Porque todos los días escuchaban a los papás cantar, o escuchaban a la radio, qué sé yo, los temas, sus guaynutos preferidos. Ellos lo sabían a la perfección. Entonces dije, el problema es mío. Por eso es que le digo, la temática en los títeres depende del contexto a donde yo voy a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, un niño que vive en la ciudad, en una urbanización, no le podríamos de repente hablar de la crianza de los patitos, de los pollitos, porque ni espacio tienen de repente en la misma ciudad, ¿no? Porque viven en un edificio, y en un edificio los departamentos no permiten la crianza de este tipo de animalitos, ¿no? Entonces tendríamos que ver mucho el contexto. Excelente, profesor. Sí, conocer el contexto es muy, muy importante ahora que nos hace recordar. Gracias por su respuesta. Continúa, Sonia. Gracias, profesor, por la respuesta. Continuamos. ¿Qué importancia tiene el uso de títeres y marionetas en el aprendizaje de los niños? Bien, primero los títeres son un conjunto de muñecos que nosotros le damos vida. Son inanimados, pero lo vamos a dar vida de acuerdo a cómo trabajemos los títeres. Y al haber un conjunto de muñecos también se clasifican, los títeres se clasifican. Y hay que diferenciar a los títeres de manopla, de guante, de dedo, de cono, de varilla, como también a las marionetas. Y las marionetas tienen otra contextura, otra técnica de manejo. Pero la importancia de ambos, decíamos, primero, desarrollar, por ejemplo, la imaginación y la creatividad. Segundo, desarrollar sentimientos de libertad, de cooperación, de trabajo en equipo, desarrollar también hábitos que le permitan socializarse a los niños, ¿no? También desarrollamos la expresión oral. ¿Por qué? Porque el niño, al aprender un libreto, un texto, o al tener que esconderse detrás de una figura, él desarrolla su lenguaje, la expresión oral. La expresión corporal también, a través del movimiento, de la manipulación del títere. ¿Qué más podemos intervenir? En orientar las conductas que tienen los niños. Hay niños tímidos, hay niños introvertidos, como también hay los extrovertidos. Y que no se confunda que la extroversión significa el libertinaje, sino es aquel que se empatiza con sus compañeros. ¿Qué más podríamos decir? Que desarrolla, por ejemplo, la audición, ¿sí? Desarrolla también aquí la parte kinestésica. ¿Por qué? Porque a través de la voz y del movimiento, ¿no?
el niño va a tener la libertad de poder expresar sus emociones y sus sentimientos. Bien, profesor, muchas gracias. Ahora comprendemos mucho más la importancia, ¿no?, de este material, como pueden ser los títeres y marionetas. Continuamos, le doy pase a mi compañera Lady Romero. Adelante. Profesor José, buenos días. Compañeros, tengan buenos días. Bueno, continuamos con las preguntas. ¿Qué tipo de títeres ha usado? Como les manifesté anteriormente en la pregunta anterior, hemos trabajado con la Universidad Títeres, e insisto en que nosotros hemos trabajado de acuerdo también a la confección o al tiempo y a los materiales que se utilizan. Hay títeres planos, por ejemplo, no simplemente dibujo sobre una hoja de papel o de colores, lo que yo quiera, ¿no? Dibujo una imagen, una silueta, una figura, lo dibujo, lo recorto, le pongo un palito en la parte posterior y le doy animación. Es un títere plano, por ejemplo. Por la confección es rápido, es un manejo rápido. ¿Qué le gusta hacer al niño? Le gusta pintar, dibujar, cortar, pegar, ¿no? Frente a esas habilidades se trabaja el títere también. Entonces, si yo hago títeres planos, el títere plano no me lleva más de un cuarto de hora. Listo, ellos pueden pegar, pintar, pueden recortar rápidamente y pegar nuestro palito, nuestra varita detrás de la figura y darle movimiento y hacer que se trabaje este títere. Otro títere que hemos trabajado también es el títere de cono. El títere de cono también es fácil en su confección, ¿no? Lo único que sí es complicado es la elaboración de la cabecita del títere, porque ese necesitamos, en cuanto al tiempo, más días de trabajo, porque hay que elaborar con el material que tenemos, que es el papel maché, elaborar la cabecita, seguir todo el proceso de lijado, del pintado, luego de eso elaborar la vestimenta del títere. Entonces ya nos lleva a un espacio mucho más largo de su confección, solamente en la confección, ¿no? Después el otro títere que hemos trabajado también es el títere de guante. ¿Cuál es el títere de guante? Es aquel que nosotros utilizamos hechos de una media, de un calcetín, cortamos la parte de la punta, ponemos los accesorios que dan para el manejo de la boca, metemos nuestro brazo, queda en esta posición, ¿no? Entonces el títere va a hablar de esta manera. Lo único que tengo que hacer es colocar sus ojitos y los elementos que determinan la parte del rostro del títere. ¿Qué otro títere hemos elaborado también? El títere de dedo, ¿no? El títere de dedo es el que podemos manejar, pintar, colocar algunos accesorios en la punta de cada uno de esos dedos y tener que trabajar justamente el tema que hemos elegido para este contenido. Correcto, muchas gracias. Bueno, Me parece que hay un problema con la recepción, no sé si me están escuchando bien. Sí, profesor. De rato sale un aviso que dice por problemas de conectividad. Por favor, quisiera que me avisen sobre eso. Sí, sí se le escucha bien, profesor. Sí, se le escucha perfecto, profesor. Muchas gracias. Como les digo, casi me da la sensación de que no me están escuchando bien. No sé si le respondí a Lady. Sí, profesor. Sí, Concuerdo a la pregunta, muy buena su respuesta. Continuemos con la siguiente pregunta, profesor, que es la siguiente. ¿Dónde aprendió y de quién aprendió acerca de los títeres? Como le digo, yo soy profesor de arte, profesor de teatro, y dentro de la diversidad de áreas que hemos tenido, teníamos un área que exclusivamente para la confección y el manejo didáctico de los títeres. Ahí hemos aprendido. Y lógicamente que ese aprendizaje no se ha quedado en ese momento nada más, sino que nosotros como docentes, profesionales de educación, estamos en constante actualización, ¿no?
Y yo pertenezco a un grupo, a un movimiento de teatro independiente en el Perú, ¿no? Pertenezco a ese grupo y los grupos, nos conectamos con varios grupos, agrupaciones de teatro a nivel nacional, y muchos de esos grupos trabajan lo que son títeres y nos dan algunas referencias, algunas sugerencias didácticas, metodológicas para el trabajo con títeres. Es ahí donde nosotros nos profesionalizamos más. Excelente, profesor. Bien, para ir concluyendo con la entrevista, doy pase a mi compañera Ruth. Ruth Cortegana, adelante. Profesor José Martínez, muy buenos días. Es un honor tenerle acá presente. Gracias. Y agradecerle también a nombre de nuestra institución, que es el Pedagógico Victorino Elorz Goicoechea, y a nuestro profesor Guillermo Torres, ¿no? Agradecerle. Y bueno, para continuar con la entrevista, sabemos que hoy en día, y nos mencionó también que se está perdiendo, ¿no?, lo que es los títeres en las instituciones educativas. No, hemos visto que no se trabaja. Entonces, profesor, ¿qué desafíos nos podría decir que tenemos que rescatar en el uso de los títeres? Es importante su pregunta, y a la vez también es muy difícil, tal vez la respuesta que le dé, porque los desafíos justamente parten cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, y a veces nosotros tenemos que ser fieles seguidores de lo que nos dicta el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación pues nos da una serie de contenidos, a veces fuera de contexto, ¿no? Pero nosotros también debemos conocer que dentro de los currículos que tenemos, no tenemos el currículum oficial, que es el que estamos desarrollando, el que damos cuenta al Ministerio, tenemos el currículum nulo, el currículum oculto, ¿no? Y dentro de esos dos currículos nosotros podríamos trabajar algunas estrategias, algunos contenidos en base a los títeres. Pues nosotros sabemos que los títeres, si nos llevan al mundo de la imaginación, también nos llevan a desarrollar la inteligencia, la capacidad cognitiva. Entonces, a través de los títeres hay algunos contenidos que sí se prestan para el trabajo con títeres. No todo el tiempo vamos a trabajar con títeres. ¿Y dónde lo podemos trabajar? En un área, en ustedes en educación primaria, pues en el currículo hay un área que se llama arte y cultura. Y nos piden teatro, por ejemplo, ahí, hacer teatro. Y ahí podríamos aprovechar esa área de arte y cultura a través de los títeres, ¿no? Claro, no vamos a hacer, todo el tiempo vamos a hacer títeres, ¿no? Hay actividades que se van a prestar con mayor importancia. Les cuento, les repito una anécdota, ¿no? Como profesores de arte nosotros tuvimos una experiencia. Los chicos que iban a hacer su práctica profesional, práctica docente, llegaron y se presentaron a una institución educativa y luego al aula. Y uno de los niños dijo: profesor de arte, qué bueno, qué vida. Y otro le dijo: bueno, profesor, ¿poeta nos va a enseñar a dibujar? Y entonces, el arte no es solamente dibujo, el arte no es solamente pintura, el arte es todo el contexto, es música, es danza, es inclusive ahora el manejo del video, de la fotografía. O sea, es un mundo amplio. Y no solamente nos vamos a dedicar a dibujar y pintar, que de repente para muchos docentes es la parte más fácil, si quisiera decirlo, ¿no? A ver, niños, dibujen lo que ustedes quieran, pues. Inclusive esa libertad les define. Dibujen lo que ustedes quieran. Ni siquiera le damos el procedimiento metodológico para ver cómo se desarrollan las habilidades a través del dibujo. Y entonces, por ahí, como les decía, el desafío va a quedar en ustedes. Yo constantemente a mis estudiantes les digo: yo tengo 30, 40 estudiantes por ciclo, por sección. Imagínense, les digo, si ustedes desarrollaran todo esto en sus clases, en las instituciones educativas, que les toque a cada uno 100 estudiantes. Son 100 personas que han desarrollado diferentes tipos de habilidades. Por 40 que son 4.000, solamente de una promoción. Dice, de toda la promoción, nosotros tenemos esa capacidad de cambiar la historia de nuestro país a través de la educación. Pero eso depende de cada uno. Ese es el mayor desafío que tenemos.
nosotros ser conscientes, nuestra carrera realmente la tenemos por vocación o por ocasión. Eso debemos priorizar primero. Si es por vocación, dar todo lo que es de mi parte para que mis estudiantes se desarrollen y tengamos, como les digo una vez más, una sociedad diferente a la que tenemos ahora. Gracias, profesor. Su respuesta Gracias. Nos hace reflexionar, ¿no?, en cómo es que nosotros tenemos esos retos, esos desafíos. Entonces, también agradecerle a nuestro docente porque es él quien nos ha impulsado, ¿no? Y llevamos un curso también de títeres y nos ha sido complicado un poco conseguir a una persona que podemos, un profesor, no sé, alguien que tenga ese conocimiento. Ha sido un reto para nosotros, ya que no hay aquí en nuestra ciudad de Cajamarca profesores que sepan, tengan conocimiento de títeres, de marionetas, ¿no? Pero sí hay, profesor. Y profesor... no sé si fue Mercy la que me dijo, profesor, yo recién conozco que existe una escuela de arte. Nosotros cumplimos 37 años ya de funcionamiento de la escuela de arte en Cajamarca. Y lo que me dijo es cierto, o sea, hay mucha parte de la población que no conoce la escuela de arte. Lamentablemente siempre hemos sido excluidos, si es que se puede decir así, ¿no? Pero últimamente, estos últimos 10 años, a partir de unos 10 años, ya tenemos esa posibilidad de que estamos saliendo a la comunidad, a las instituciones, ¿no? Un poco también a dar a conocer nuestra existencia de la escuela. Así es, profesor. Y yo quería agradecerles a ustedes porque también tuve la oportunidad de trabajar en el pedagógico. Hace mucho tiempo trabajé en el pedagógico y profesor ahí también. Y agradecerles a ustedes porque, bueno, ha sido una coincidencia poder encontrarme, ¿no? Y con jóvenes como ustedes que ya no los he podido transmitir una serie de conocimientos que hay por hacer. Gracias, profesor. No sé si usted ha conocido al profesor Anthony Velázquez. Si tiene algún conocimiento acerca de él, ¿qué nos puede contar de su historia? Sí, el profesor Anthony, cuando yo ingresé a la Escuela de Arte, fue mi profesor de teatro, justamente. Fue mi profesor de teatro. Luego yo salí de la escuela, tuve que ir a trabajar ya, me fui a trabajar primero en el pedagógico Cajamarca, luego en el pedagógico Victorino, en calidad de contratado, desde luego, y nuestros contratos se terminan y se acaba nuestra ilusión también. Luego fui a trabajar por el pedagógico de San Marcos, luego fui nombrado en el pedagógico de Selendín, y hace 10 años, 12 años exactamente, estoy de regreso a mi escuela, porque yo salí de esta escuela de arte. Entonces estoy de regreso y también nos volvimos a encontrar con el profesor Anthony. Lamentablemente esta epidemia se lo llevó, pues, que descanse en paz, no es lo único que nos queda decir, de un gran maestro, el profesor Anthony. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti, Ruth. Hemos aprendido mucho, profesor José Martínez, con todo lo que nos ha contado, con todo lo que nos ha respondido. Va a ser un reto, como dicen, nosotros seguir con los títeres, rescatar este bonito arte que se presenta. Y bueno, aquí vamos a finalizar con esta ronda de preguntas, agradecerle el tiempo que nos ha brindado y sus conocimientos que nos ha impartido. Vamos a ser muy gratos con usted, con su persona y también con la Escuela de Artes, que es muy necesario que la gente conozca, porque, como dicen mis compañeros, hasta este momento casi no sabíamos de que existía una escuela de arte aquí en Cajamarca. Es fundamental que conocer, saber y de repente algún día visitar también la escuela, ¿no? Sí, están invitados, vayan, porque en la Escuela de Arte hay talleres libres, talleres que se dictan, vayan a conocer la calidad de estudiantes, de artistas que se están formando ahí, tanto en música, hoy con los 4 componentes, ¿no? Con 4 importantes componentes como es la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Y a ustedes les
Y yo les recomendaría que vayan y conozcan lo que se hace allí, porque eso les va a permitir también a ustedes crear algunas estrategias didácticas, metodológicas, para que puedan enseñar y hacer su práctica pedagógica de manera más interesante, ¿no? De manera que se torne, que el niño no se va a aprender a simplemente contenido, sino se va a formarse como ser humano. Están invitados, cordialmente invitados, visítenos por allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Esto es todo, profesor. A ustedes, gracias. Le agradecemos su tiempo. Ya estamos coordinando para visitar un día por ahí. Y de repente, cuando guste. ¿por qué no llevar también nuestros títeres y que lo pueda ver? También vamos a realizar un teatro, justamente el 15 de julio en nuestra institución, con respecto a temas educativos. Y va a ser importante adentrarnos más a este hermoso arte. Así es. Gracias, profesor. Por mi parte, Gracias, Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días, cuídense. Cuídense. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.